Hace 27 años, el 18 de julio de 1994, un terrorista suicida estrelló un vehículo lleno de explosivos contra el edificio del Centro Comunal Judío AMIA en Buenos Aires, Argentina, matando a 85 personas e hiriendo a cientos. El atentado de la AMIA fue el ataque terrorista más grande de la historia de Argentina. Y desde el principio, las pruebas apuntaron de forma abrumadora a la implicación de Irán y su aliado Hezbollah en la planificación y ejecución de este terrible ataque. Sin embargo, hasta el día de hoy nadie ha comparecido ante la justicia, salvo los actores secundarios. Hoy nos acompaña nuestra asesora especial en asuntos latinoamericanos y de Naciones Unidas, Adriana Camisar, y Luis Chishesky, el padre de Paola, una de las víctimas del atentado. Paola solo tenía 21 años en ese entonces cuando ocurrió este terrible atentado que le quitó la vida. Desde entonces, Luis ha luchado incansablemente porque se haga justicia. Adriana y Luis tendrán una conversación en español. Para aquellos que quisieran escucharla en inglés, por favor, hagan clic en el icono de interpretación en la esquina inferior derecha de su pantalla y seleccionen la opción en inglés. Adriana, Luis, gracias por acompañarnos hoy. Adriana, te doy la palabra. Muchas gracias, Dan. Luis y yo ahora conversaremos la conversación en español. Yo quería agradecerte muchísimo por estar aquí con nosotros hoy. Personalmente creo que no hay una mejor forma de conmemorar este terrible atentado y de mostrar la brutalidad del terrorismo que escuchar de personas como vos. Así que gracias por haber aceptado nuestra invitación. Me contaste que tu esposa y vos trabajaban en la AMIA y que ese día, el 18 de julio de 1994, tu hija Paola, que tenía 21 años, iba a ayudar a tu esposa con algo de trabajo en la AMIA, ¿verdad? También me contaste que Paola nunca había visitado el edificio de la AMIA y que esa fue su primera visita y también fue el último día de su vida. ¿Podrías contarnos sobre esto? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias a la Beneibrit por brindarme esta posibilidad de transmitir tanto sea experiencias personales, familiares y qué estamos haciendo para luchar, para tener algo de justicia en esto que todavía no tenemos. Es así como comentaste, Ana, mi esposa y yo trabajábamos en AMIA, éramos los auditores externos de la institución, lo que en Estados Unidos se conoce como controllers. Hacía 35 años que trabajábamos en AMIA, teníamos una oficina destinada a nuestro trabajo dentro del edificio de la AMIA y el trabajo lo atendía básicamente mi esposa. Yo atendía otra parte de trabajo que era una especie de consultoría, no estaba todos los días en AMIA, sino la que estaba todos los días en AMIA era Ana, era mi esposa. El 18 de julio era un día lunes, era el primer día de vacaciones de invierno para los estudiantes. Paola estudiaba Derecho, ella estaba enfocada a recibirse de abogada, había terminado lo que acá se denomina el primer cuatrimestre, el año se divide en dos partes, en dos cuatrimestres, la semana anterior había terminado el primero y entraba en sus vacaciones. Teníamos un trabajo importante para hacer, con documentación muy importante que se traía ese mismo día desde la caja de seguridad de AMIA. Había que trabajar sobre esa documentación y esa documentación tenía que volver a la caja de seguridad de AMIA en el mismo día. Por lo cual, unos días antes le pedimos a Paola si ella podía ir a ayudarle a Ana en ese trabajo, que, repito, había que hacerlo a toda velocidad.
Paola nunca había entrado a la AMIA, ella no era empleada de AMIA, no tenía absolutamente nada que ver con la institución. Y bueno, Ana la despertó temprano, le costó mucho trabajo levantarla, como a todo adolescente es difícil levantarlo a la mañana cuando no tiene mucho para hacer, pero bueno, se levantó, fue con Ana al edificio, le instalaron a Paola un escritorio en lo que era la administración, que estaba en el segundo piso del edificio. Nuestra oficina era una oficina muy chica que tenía solo capacidad para un escritorio y una silla y el armario donde se guardaba la documentación, por lo cual Paola fue a trabajar a otro lugar, no en la misma oficina que Ana. Después de una hora de trabajo, Paola le pidió a Ana si le podía conseguir un café. El edificio de la AMIA estaba en reparaciones y por lo cual la cocina no funcionaba y lo único que había era café de máquina, lo que acá se conoce como café de filtro. A Paola no le gustaba ese café, por lo cual le pidió a Ana que pida un café en un bar que había en la esquina de AMIA. Ana lo pidió. Por seguridad, cuando alguien interno del edificio pedía algo hacia la afuera, a la persona que lo traía no se le permitía la entrada, sino que dejaba lo que tenía que traer en la entrada de AMIA, en la custodia, y la custodia llamaba a la persona que tenía que recibir eso, bajaba y, bueno, y se lo llevaba. Lo último que supimos fue que le dijeron a Ana que el chico con el café estaba en la puerta. Ana le avisó a Paola, le dio el dinero para que pague el café. Ella tomó el ascensor en el segundo piso. Lo último que supimos es que ella llegó a la planta baja y abrió el ascensor en el momento que explotó la bomba. Falleció Paola y falleció el chico que le traía el café. Quiero aclarar algo que realmente tal vez vale la pena conocerlo. Unos meses antes de que se produjo el atentado, hubo una alarma de bomba en el edificio de la AMIA. No era una cosa frecuente, pero sucedió varias veces. Fue en el mes de abril del año 1994 y el edificio fue desalojado. Había un protocolo, con ese protocolo se desalojó el edificio y el personal todo quedó en la calle. Paola tenía que encontrarse con Ana ese día, llamaba a la oficina y obviamente nadie contestaba. La llamó a Ana, Ana contestó y le dijo: estoy afuera del edificio porque hay una amenaza de bomba. Ana nos contó que Paola le dijo: mamá, por favor, terminala, andate de AMIA, basta, esto no vale la pena seguir así. Y Ana le contestó: Paola, quédate tranquila, cuando avisan no hay bomba, cuando haya bomba no van a avisar. Qué bárbaro. Y así fue. Luis, a mí me gustaría que nos cuentes cómo hizo tu familia, cómo hiciste vos, tu esposa, tus hijos para lidiar con esta tragedia tan terrible. Mira, no hay un método, no hay una forma, no hay un libro que diga cómo se tiene que actuar personalmente y familiarmente cuando se produce en una familia una situación de esta o una tragedia de esta. Cada uno lo resuelve como puede, ya sea desde el punto de vista personal o desde el punto de vista familiar. Nosotros que tuvimos la ayuda de la familia, la ayuda de los amigos y la ayuda de todos aquellos que se prestaban a ayudarnos. Pero en definitiva, esa ayuda es temporal, es por algún tiempito y después, bueno, la cosa termina siendo que uno tiene que verse delante de su propia familia y en su casa solos entre nosotros. ¿Y qué hicimos nosotros? En principio, la única que tuvo asistencia psicológica fue Ana. Ni los chicos ni nosotros tuvimos esa asistencia.
no considerábamos que no era necesaria. Después de un tiempo yo me di cuenta que para mí sí era necesaria, tuve ayuda psicológica y realmente me ayudó mucho hasta que, bueno, el proceso de ayuda psicológica también termina. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno o qué es lo que hicimos nosotros para seguir de alguna manera hacia adelante? Uno sabe que después de sucedido lo que sucedió, uno se carga con algo que lo va a tener siempre encima. Yo le digo que es como una mochila o que es como algo que lo tiene subido al cuerpo. ¿Y qué hay que hacer con eso? Bueno, nosotros con eso hicimos un aprendizaje, aprendimos a vivir con esto puesto encima del cuerpo. ¿Y cómo se aprende a vivir? Bueno, tampoco hay un método y una forma, cada uno lo hace como puede y cada uno lo hace con la fuerza interior que tiene y la ayuda familiar que nuestros hijos nos brindaron realmente un apoyo fenomenal. Les quiero contar qué pasó en los primeros meses de sucedido el atentado. En nuestra casa se dieron vuelta los roles. Nuestros hijos pasaron a ser nuestros protectores y cumplieron el rol que cumplimos normalmente los padres con los hijos. O sea, se dieron vuelta los roles. Los hijos pasaron a tener el rol de papá y papá y mamá pasaron a tener el rol de los hijos. Todo eso duró algunos meses hasta que se reordena la situación. Y así seguimos peleando, yendo hacia adelante, cada uno lo hace como puede, y bueno, por suerte nosotros pudimos seguir yendo hacia adelante. ¿Y qué significa seguir yendo hacia adelante? Tuvimos nuestros momentos de suma tristeza, tuvimos nuestros momentos de felicidad, como cualquier persona. Yo tuve momentos de felicidad cuando mis hijos se casaron, tuve momentos de felicidad cuando nacieron mis nietos, como cualquier persona. Y los momentos de tristeza, bueno, hay que sobrellevarlos como se puede. Eh, con esta mochila puesta y tirando para adelante, el recuerdo siempre va a estar y la ausencia siempre va a estar. Luis, la verdad que yo sé que has contado esto muchas veces, pero yo me imagino que cada vez que lo contás debe ser igual de difícil. Y yo creo que seguramente parte de poder vivir con esto es lo que vos estás haciendo, que es seguir luchando, ¿no? Seguir luchando porque se haga justicia, seguir luchando por Paola y por todas las personas que perdieron su vida. Yo ahora querría que nos centremos en el caso AMIA específicamente, que nos cuentes de tu lucha de tantos años, la tuya y la de tantos sobrevivientes y familiares de las víctimas, y que nos digas por qué después de 27 años todavía no se ha hecho justicia. Primero, déjame que voy a recordarles a las personas que se conectaron recién que pueden usar la traducción simultánea. For all those who would like to listen to this in English, please Aquellos que quieran escuchar la entrevista en inglés, hagan clic en el icono de interpretación en la parte inferior de la pantalla y seleccionen la opción en inglés. También pueden silenciar el idioma original si así lo desean. Comentar sobre esto. Sí, bueno, inmediatamente de producido el atentado, obviamente interviene la justicia. Y la justicia intervino desde el primer día de producido la explosión. ¿Y qué es lo que pasó? Yo brevemente quiero decir cómo se enfocó la justicia. La justicia se enfocó en dos partes. Una se dio en llamar conexión local, que significaba que argentinos tuvieron algo que ver con la planificación y ejecución del atentado. Y otra se llamó conexión internacional, que es cómo se decidió, cómo se financió y cómo se ejecutó y de dónde vino el conductor suicida que hizo explotar la camioneta que explotó la AMIA. En lo que se refiere a la primera parte, lo que se llamó conexión local,
lamentablemente hubo investigaciones sobre quién tenía en su poder la camioneta que explotó en la AMIA. Eso dio como resultado que se haga un juicio a 23 personas imputadas de haber tenido algo que ver con la camioneta, no con la explosión. Ese juicio terminó con la absolución de absolutamente todos. Después hubo apelaciones y hace poco tiempo, menos de un año, la última persona imputada también fue absuelta. ¿Qué quiere decir absuelto dentro de una sentencia? Absuelto quiere decir que no va a tener pena, pero absuelto no es ser inocente. Se absolvió por otra cosa, no porque las personas hayan sido inocentes, sino porque hubo un tema producido por la propia justicia que fue pagar dinero ilegal a un imputado que dio como resultado que el juicio se caiga. Pero el juicio se cayó no porque los acusados sean inocentes, sino porque hubo un acto jurídico que invalidó el juicio. Con respecto al tema de lo que se llamó conexión internacional, yo quiero aclarar un error que se escucha muy frecuentemente cuando se habla del atentado a la AMIA. Se dice que en el atentado a la AMIA en las investigaciones no hay nada, y eso no es así. En las investigaciones hay mucho. Hoy se sabe quién decidió hacer el atentado hasta el día que se decidió en una reunión en Teherán, fue en otra ciudad de Irán que no me acuerdo el nombre, quiénes fueron los que estuvieron en esa reunión, cómo se financió el atentado, qué organización ejecutó el atentado, que fue la organización terrorista Hezbollah, quién fue el conductor suicida, todo eso se sabe. Lo que no hay son condenas. Lo que sí hay es mucho de investigado, lo que no hay son condenas. Por lo cual yo siempre corrijo a todos aquellos que dicen que en la investigación no hay nada. Lo que no hay en la investigación son condenas. ¿Y qué pasó a través del tiempo luego de este juicio que se hizo por la tenencia de la camioneta? Hubo dos elementos trascendentes que vale la pena recordar. Uno es la firma del tenebroso memorándum que se firmó entre Argentina e Irán. Parecería ser incomprensible o tal vez muy comprensible, pero no se sabe qué hubo detrás de ese memorándum por parte de las autoridades argentinas. Se sabe claramente, y está en la causa, cuál fue la intención de Irán. La intención de Irán fue separar a las personas con nombre y apellido que están acusadas de haber intervenido en el tema del atentado. Ese fue el único objetivo que tuvo Irán. El objetivo de Argentina, bueno, lamentablemente está muy en la nebulosa si hubo alguna cosa atrás de eso o una decisión política incomprensible y que dio como resultado que desde el año 2013 hasta ahora se hable mucho más del memorándum con Irán que de las investigaciones del atentado propiamente dicho. Y el otro tema que no quiero olvidarme es que la tragedia del atentado a la AMIA produjo otra tragedia, que fue el asesinato del fiscal Nisman. El fiscal Nisman, como toda persona, tuvo sus aciertos, tuvo sus errores en su trabajo. Nosotros en muchas cosas lo apoyamos, en otras cosas no lo apoyamos, pero es propio del trabajo de un fiscal. Pero evidentemente el fiscal fue asesinado por lo que estaba haciendo y por lo que estaba investigando. Esto del suicidio es algo que se sostiene desde el punto de vista político, pero no judicial. Y yo estoy absolutamente convencido, habiéndolo conocido mucho al fiscal Nisman, que lo único que no se le pasaba por la cabeza era suicidarse. Él tenía una forma de ser y una forma de actuar hasta muy firme y muy avasallante, y creo que de ninguna manera se le hubiese ocurrido suicidarse después de denunciar a las autoridades de ese momento, partiendo de la presidenta, la actual vicepresidenta,
y siguiendo con otras personas más. Yo estoy absolutamente seguro que al fiscal lo mataron, tanto como lo demostró la justicia argentina. Sí, Luis, yo tengo la misma opinión que vos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo al fiscal y no es una persona que se hubiese suicidado, y además, como dijiste vos una vez, ya no es un tema de opinión porque la justicia determinó que fue asesinado. Así que lamentablemente fue otra de las víctimas de la AMIA, ¿no? Ahora tenemos tres causas: la causa de la AMIA propiamente dicha, la causa iniciada por el fiscal Nisman por la firma de este memorándum infame. Yo también considero que es un infame memorándum con Irán, en el que está implicada la actual vicepresidenta y otras personas, y después tenemos la causa por el asesinato del fiscal. Yo quería preguntarte si después de todo este tiempo y todo lo que pasó, seguís teniendo esperanza de que haya justicia en las tres causas. Yo quisiera, antes de contestar esta pregunta, que es una pregunta, digamos, fundamental, quisiera contar algo de cómo yo lo veía a Nisman. Nisman era una persona que lo primero que hablaba, cuando se ponía a hablar fuera del tema de su trabajo, era de sus hijas. Nisman tenía una devoción fenomenal por sus hijas. Yo tuve muchas reuniones con él y recuerdo una que tuve que no fue en la fiscalía, sino que fue en mi oficina. No recuerdo el tema porque, bueno, muchas veces me reuní con Nisman, igual que muchos otros familiares. Yo me acuerdo que Nisman, cada vez que se sentaba a hablar conmigo, lo primero que me preguntaba era si tenía algún nieto más, y lo primero que yo le preguntaba era cómo están tus hijas. Y yo me enteraba cómo sus hijas le fue jugando al hockey, cómo a sus hijas le fue en la escuela, y en algún momento cuando se ponía a hablar de sus hijas, uno le tenía que decir, bueno, terminá y pasemos a los temas que estamos hablando, porque era una devoción fenomenal. ¿Y qué hacía Nisman cada vez que hablaba? Yo dije recién, por su característica de personalidad, nunca se me podría pasar por la cabeza que sea un suicida. Nisman era una locomotora, tanto sea hablando como actuando. Él, cada vez que se ponía a hablar, uno le tenía que decir, habla más despacio, no te puedo seguir, hablas demasiado rápido, resolvés demasiado rápido. Y era una persona tan metida con su trabajo que hasta se parecería como increíble que se hubiese podido suicidar. Eso quería contar vinculado a Nisman. Con respecto a las tres causas que hoy hay abiertas, hay un tema importante vinculado a la causa AMIA, la causa de la investigación del atentado. El Código de Procedimientos Penales en la Argentina, que es el que se debe basar la justicia para aplicar los procedimientos judiciales, no permite la imputación ni la declaración de ningún imputado sin que el imputado esté presente y haya designado abogado defensor. Por lo cual, los iraníes que viven en Irán, que son acusados por la Argentina, que tienen un pedido a Interpol basado en algo que se llama alerta roja, que es la alerta más dura de Interpol para capturar personas a través del mundo, delincuentes o asesinos, y estas personas están en Irán e Irán nunca los va a poner a disposición de la justicia argentina. Por lo cual hoy estamos trabados. Sabemos quiénes son, sabemos los nombres y apellidos, pero no se puede seguir adelante. Por lo cual uno tiene que pensar, y bueno, qué método o qué tema habría que aplicar o cómo se podría hacer
para destrabar esa situación. Una de las cosas que muchas personas estamos evaluando y pidiéndole a los poderes públicos de Argentina que también lo evalúen, es un proyecto de ley que se llama Ley de Juicio en Ausencia, que permite juzgar a una persona sin que la persona esté presente. Eso se aplica en muchos países de Europa, lo aplica Italia, lo aplica Francia, se aplicó en el juicio de Nuremberg con Martin Bormann. Bormann fue juzgado en ausencia, el criminal nazi, no estuvo presente en Nuremberg cuando lo juzgaron y lo condenaron. Bormann tenía como 6 o 7 acusaciones y fue acusado y condenado por 2 de ellas y no por todas, y estando en ausencia. Por lo cual, la posibilidad de que los poderes públicos en Argentina puedan tratar el proyecto de ley de juicio en ausencia es un tema, digamos, que sería beneficioso. El segundo tema, que incluso yo les quiero comentar, que la B'nai B'rith Argentina está evaluando algún tema, un estudio de un tema, de ver cuáles son los convenios internacionales a los cuales adhirieron tanto Argentina como Irán y cuáles de esos convenios internacionales permitirían a la Argentina, por la aplicación del convenio, pedirle a Irán o exigirle a Irán que ponga a disposición de la justicia argentina o que no trabe a la justicia argentina. Y se está avanzando en la B'nai B'rith Argentina en el estudio de ese tema con resultados bastante auspiciosos. Y el tercer tema que muchos familiares propusimos para poder destrabar esa situación es que la Argentina denuncie a Irán ante una organización o una oficina que tiene las Naciones Unidas que trata específicamente de terrorismo internacional. Y Argentina estaría en condiciones de denunciar a Irán y en ese caso las Naciones Unidas tendría que ser el vehículo para lograr que en función de la aplicación de esa denuncia del terrorismo internacional, que es evidente, presionar a Irán para que Irán haga lo que corresponde hacer, que es poner a disposición a esas personas. Esas son las 3 cosas que se estarían evaluando en este momento. Lo que quiso hacer el gobierno en el año 2013 con el memorándum, el tenebroso memorándum que se firmó entre Argentina e Irán, los argumentos eran precisamente algo de eso, pero era tan absurdo que para lograr que los iraníes declaren, primero había que nombrar una comisión formada por los iraníes y los argentinos que evalúe qué hizo la justicia argentina. O sea, esto es lo mismo que pedirle a Al Capone que ponga a una persona de él para analizar las acusaciones a él. O, yendo a algo mucho más grave, es pedirle a los acusados nazis que de alguna manera colaboren con los aliados para ver qué puede analizarse de la acusación a los nazis. Un absurdo que parecería no entrar en la cabeza de una persona racional. Y el segundo tema era que el juez argentino tenía que ir a tomarle declaración a los iraníes en Irán. Yo no me imagino un juez argentino estando en Irán pidiéndole explicaciones a un iraní. Pero ¿qué pasaría? Es tan absurdo todo esto que si eso hubiese sucedido y un juez argentino hubiese ido a Irán, en principio un juez argentino es juez en la Argentina, no en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, supongamos que podría aceptarse en Irán que un juez argentino vaya a Irán a tomarle declaración a los iraníes. Si se toma declaración a un imputado, un juez tiene 3 posibilidades. Sobreseimiento, que es decir, no tuvo nada que ver, lo separo de la investigación. Decir, bueno, no hay ni sobreseimiento ni acusación, lo dejo pendiente para más adelante. Y otra cosa es acusarlo. Y para acusarlo, la terminología es procesarlo. Para procesarlo puede ser con prisión preventiva o sin prisión preventiva. Y la prisión preventiva es ponerlo preso a una persona. ¿Por qué?
por dos causas, porque se pueda fugar o porque pueda entorpecer la investigación. Obviamente los iraníes caían claramente en ese tema. Y ahí yo me pregunto, ¿puede un juez argentino, estando en Irán, poner preso a un iraní? ¿Y dónde lo pone preso? ¿En qué cárcel lo pone preso? ¿En una cárcel iraní? Parecería como un absurdo tan descomunal que hasta es difícil de entender. Y el tercer tema que vos preguntaste, la última de las investigaciones, lo que comenté recién está vinculado al tema de la segunda investigación también, es la investigación que se está llevando a cabo por la responsabilidad en la firma del memorándum con Irán. Hoy tenemos notorias dificultades los querellantes con ese tema, porque bueno, los imputados parten desde la actual vicepresidenta hasta muchos funcionarios públicos y evidentemente el poder que tienen es mucho más fuerte que el poder que tenemos, tanto la institución Daya, que es la otra querellante, como dos familiares que estamos querellando. Los querellantes son los acusadores. Y la tercera causa que vos estabas hablando es la causa de la muerte de Nisman. La causa de la muerte de Nisman, yo creo que la investigación, si no viene un entorpecimiento por parte del actual gobierno, la investigación ya está dada. O sea, se sabe que a Nisman lo mataron. Lo único que no se sabe es quién lo mató o quién lo mandó matar. Se sabe quién le entregó el arma a Nisman, era un ex empleado de Nisman, que parecería, hoy está procesado esa persona, se llama Lago Marcino, parecería que sus declaraciones son tan inconsistentes y tan torpes que uno hasta puede analizar por qué le entregó el arma a Nisman o si el arma es lo que los abogados llaman el arma amiga. ¿Qué quiere decir el arma amiga? Uno, para acusar a alguien que se suicidó, ese alguien tiene que tener un arma, porque si no tiene un arma, ¿cómo se mata? Si no es con alguna otra cosa, uno no se puede pegar un tiro suicidándose si no hay un arma. Y el arma amiga se dice que es el arma que se le entrega a una persona para, cuando se lo mata, para aparentar que es un suicidio. Eso es lo que se está, de alguna manera, evaluando en la justicia. El crimen de Nisman está en la misma situación que la causa AMIA, en el sentido de que se sabe qué pasó. En la causa AMIA se sabe hasta con nombre y apellido. En la de Nisman se sabe, lo que no se sabe es quién lo mandó matar y quién lo mató. Es la verdad que es frustrante, ¿no? Hablar de esto año tras año y sentir que a pesar de que sabemos tanto, no se puede avanzar. Yo personalmente creo, Luis, y gracias por tu excelente explicación, yo pienso que el juicio en ausencia sería una buena solución para lograr, aunque sea una medida de justicia, para que los familiares de las víctimas, los sobrevivientes, para que los ciudadanos argentinos y del mundo en general sepan la verdad, aun cuando no se pueda apresar a las personas que terminen sentenciadas, ¿no? Y ojalá hoy, creo que no están dadas las condiciones en la Argentina políticamente para que se apruebe, pero ojalá en algún lugar, en algún momento se pueda hacer. Yo creo que eso además le daría más fuerza a las alertas de Interpol que todavía, a pesar del memorándum, siguen en pie. Y bueno, ojalá que en algún momento se pueda hacer. Ojalá que se pueda saber la verdad sobre Nisman también. Yo te quería agradecer muchísimo por tu lucha de tantos años, por tu valentía, y ojalá que esta entrevista y este testimonio que diste tantas veces, pero ahora que lo diste con nosotros, sirva para que la causa tenga aún más visibilidad y quizá hasta haya más presión internacional porque finalmente se haga justicia. Sí, Gracias por venir, Luis.
No, por favor, es un gusto. Yo quisiera aclarar algo vinculado al tema del juicio en ausencia. Hay proyectos de ley de juicio en ausencia. Algunos proyectos de ley ya perdieron estado parlamentario porque hay un tiempo en que un proyecto de ley tenga estado parlamentario, después se cae, ya no tiene más estado parlamentario. Algunos proyectos se cayeron, algún proyecto sigue vigente. Yo participé en un acto de la comunidad judía que se hizo en el mes de abril de este año, en donde se conmemoró el levantamiento del gueto de Varsovia. En esa conmemoración participaron varios funcionarios del gobierno, entre ellos participó el presidente de la Cámara de Diputados, y sorpresivamente el presidente de la Cámara de Diputados en su discurso, fuera de hablar del tema de la conmemoración propiamente dicha, habló de un proyecto de juicio en ausencia. Todo esto podría ser útil si se llevaría a la práctica y que no sea nada más que palabras que en definitiva después no se materializan. El tema del juicio en ausencia tiene en la Argentina como dos vertientes en contra. Una es la que dice que si se plantea el juicio de ausencia en la causa AMIA es para cerrar la causa. Y yo pienso que es exactamente al revés. Es para destrabar la causa y seguir adelante, porque todo esto puede terminar en un juicio oral y en el juicio oral se ventila absolutamente todo lo que se investigó. Tal vez haya personas que no tienen muchas ganas que se llegue a un juicio oral, porque, bueno, su actuación tal vez no fue la ideal ni la que los argentinos hubiésemos deseado. Pero el proyecto de juicio en ausencia existe. Otra contra del proyecto de juicio en ausencia es la definición de terrorismo en la Argentina, porque se aplicaría a varios delitos transnacionales, trata de personas, terrorismo y alguno más que no recuerdo. En lo que se refiere al terrorismo, la definición de terrorismo en la Argentina es un tema muy debatido por nuestra propia historia. ¿Qué es el terrorismo en la Argentina? Basado en terrorismo de Estado y basado en los años negros de la Argentina, en la última dictadura militar, en donde mucha gente dice que prefiere que no haya una ley de juicio en ausencia para que no caigan acusados en función de la aplicación de esta ley que no gustaría que se los acusen. Ese sería, digamos, los dos antecedentes en contra de lo que significaría el tratamiento del juicio en ausencia. Con respecto al tema de la lucha por saber la verdad, yo no soy el único familiar que está peleando por eso, somos algunos, no demasiados, hay muchos, incluso hay algunos familiares que ya fallecieron, ya pasaron tantos años que algunos ya no están, otros que, bueno, ya no les dan las fuerzas, otros que analizaron su vida hacia adelante de otra manera, pero todos aquellos que estamos peleando por saber la verdad, uno se pregunta, ¿y por qué estamos peleando tanto para saber la verdad? ¿Somos los únicos que tenemos que pelear para saber la verdad? ¿No tiene que acompañarnos toda la sociedad? Esas son preguntas que nos hacemos. Nos sentimos acompañados, no como nos gustaría, ni con la cantidad y la fuerza que nos gustaría estar acompañados, pero sí estamos. Y uno dice, ¿y por qué peleo por esto? Yo cuento siempre dos cosas. Cuento qué me dijeron en una reunión familiar nuestros nietos más grandes. Ellos ya saben qué pasó, ya pueden entender qué pasó. Y yo me acuerdo que en mi casa, en una reunión en donde estaban todos mis nietos, por suerte tenemos 7, son muchos, los más grandes, en un momento dado, estando conmigo solos, me dijeron, Abu, seguí peleando.
realmente nos sentimos orgullosos de que hagas eso. Y realmente eso no tiene precio. A nivel personal, para mí es algo muchísimo más grande que cualquier otra cosa o cualquier otra gratificación o satisfacción que uno pueda tener. Y por otro lado, otro tema por el cual uno dice sigo peleando para saber que en definitiva los condenados estén donde tienen que estar y no donde están ahora, los responsables del atentado. Y tanto sea los responsables que viven en la Argentina como los iraníes acusados. Un atentado de esta naturaleza no se puede hacer sin que haya apoyo local. Y hoy eso no lo tenemos. Y seguimos peleando por eso, seguimos peleando para que en definitiva la impunidad no le gane a la verdad y que la Argentina deje de ser un país señalado como un país en donde los atentados terroristas son gratis, y que de alguna manera le demos al mundo otro mensaje de lo que debe ser la Argentina. Concretamente, resumiendo todo esto, estamos peleando porque nos gustaría que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un país mejor que el que nos tocó vivir a nosotros. Y todos tenemos que agradecerte por eso, Luis, porque realmente en tu lucha personal creo que sos un héroe, pero al margen de la parte personal creo que estás luchando por la Argentina, porque sea un país mejor. Así que quiero agradecerte, ojalá nosotros podamos acompañarte más a vos y a tantos familiares en esta lucha. Gracias por estar con nosotros hoy y voy a darle ahora la posibilidad a Dan para decir unas palabras y cerrar el evento. Dan, I will give you the floor now for the closing remarks. Dan? Well, this has really been a truly remarkable conversation. Ha sido una entrevista y una conversación realmente fantástica y muy conmovedora. Estamos muy agradecidos a Luis por haber aceptado nuestra invitación y por tu valiente lucha por la justicia, no solo por tu hija Paola, sino también por todas las víctimas de ese día de julio de 1994. Me gustaría hacer una pregunta a Adriana. ¿Cómo se conmemorará este tristísimo aniversario este año en Argentina? ¿Qué se está planeando para este año? El evento de conmemoración central será virtual como el año pasado debido a la pandemia, porque no tenemos las condiciones para realizarlo en forma presencial. Se llevará a cabo mañana a las 9:53 de la mañana, que fue el horario exacto del ataque, y quienes quieran pueden seguirlo a través de la página de Facebook de la AMIA. Está organizado por la AMIA, por la DAIA, que es la organización paraguas judía, y también habrá testimonios de los sobrevivientes, de los familiares de las víctimas y también un mensaje del presidente de AMIA. Así que espero que todos puedan verlo mañana. Muchas gracias, Adriana. Vamos a continuar exigiendo justicia en este caso, como lo hicimos desde el comienzo. Y Luis, en las palabras de tu nieto, sigue luchando. Mañana emitiremos la segunda parte de esta serie de conversaciones. Hablaremos de las conexiones entre el atentado a la AMIA y el atentado en Burgas el 18 de julio del 2012. El doctor Matthew Levitt y el profesor Gustavo Peretnik discutirán los puntos en común entre estos dos ataques y las operaciones más amplias del Hezbollah. Espero que todos puedan sintonizarlo a las 10 de la hora del este, a las 11 de Argentina y a las 5 de la tarde en Israel.
ya que se estrena en la página de Facebook de B'nai B'rith International. Adriana Camisar, Luis, todos, gracias por acompañarlos. Muchas gracias.